¿Qué se explica el socialismo con arquetipos? Hay un hombre de pie ante una multitud hambrienta. No porta armas, no hay soldados de tu lado, pero sus palabras entran como espadas en el corazón de quienes escuchan. Mereces lo que te robaron, dice. Y la multitud grita con un hambre que no es solo de pan. Es algo más antiguo, más adentro. Es el hambre de un arquetipo latente, el arquetipo del salvador colectivo, aquel que promete restaurar lo perdido, redistribuir lo concentrado, sanar lo herido por la desigualdad. Pero mientras habla, otro hombre observa desde lo alto de un edificio. Lleva un traje gris, tiene ojos fríos. Él no grita, no es necesario, porque sabe algo que la multitud aún desconoce. El Salvador es también el tirano, y lo que comienza como redención muchas veces termina en cadena. Esta es la historia del socialismo contada a través del lenguaje que la psique humana realmente comprende. Los arquetipos. No hablemos de economía, hablemos de lo que late detrás de esto. La sombra colectiva, el deseo de pertenecer, el miedo a la exclusión, la ira contra el padre opresor, y el sueño eterno de un mundo donde nadie quede fuera. Porque el socialismo no es solo una ideología política, es una narrativa arquetípica tan antigua como la civilización misma. Y como toda narrativa arquetípica, lleva consigo tanto luz como oscuridad. Todo empieza con una herida. Un joven camina por las calles de una ciudad industrial. No importa el año, puede ser 1890, 1950 o 2020. Ve niños descalzos, ve hombres doblegados bajo el peso de viajes interminables, ver mujeres que envejecen antes de tiempo, y en su interior algo despierta. No es solo compasión, es una indignación moral. Es el arquetipo del rebelde justo que emerge del inconsciente colectivo. Este joven aún no lo sabe, pero acaba de activar uno de los patrones psicológicos más poderosos de la humanidad, la rebelión contra el padre opresor. En la psicología junguiana, el padre representa orden, estructura, ley. Él es necesario. Pero cuando el padre se vuelve tiránico, cuando el orden se convierte en injusticia, algo dentro de la psique colectiva clama por corrección. Y ahí es donde nace rebelde. El rebelde mira al mundo y ve claramente. Esto está mal. Ve que pocos tienen mucho, mientras que muchos tienen poco. Ve que el sistema premia la herencia, no el mérito. Ve que el juego está amañado desde el principio. Y luego hace la pregunta que lo cambiará todo. ¿Y si pudiéramos empezar de nuevo? Esta pregunta no es nueva. Resuena a través de los milenios. Platón soñaba con la república perfecta. Los primeros cristianos tenían todo en común. A lo largo de la historia han surgido y desaparecido comunidades utópicas, todas impulsadas por el mismo arquetipo, el Edén perdido que puede recuperarse mediante la organización colectiva. El socialismo, en su esencia psicológica, es la creencia de que nos han robado el paraíso y que podemos recuperarlo si todos aceptamos compartir equitativamente los frutos de la tierra. Es una narrativa poderosa, quizás el más poderoso de todos, porque habla directamente del instinto tribal humano. Durante 200.000 años vivimos en pequeños grupos donde todos importaban, donde nadie se quedaba atrás, donde el cazador que mataba al mamut compartía la carne con toda la tribu. Esto está grabado en nuestro ADN emocional. Es el arquetipo de la gran madre colectiva, aquella que nutre a todos por igual, sin distinción, sin jerarquía, sin exclusión. El socialismo despierta esta memoria ancestral. Él dice, ¿recuerdas cuando éramos una tribu? ¿Recuerdas cuando nos cuidábamos el uno al otro? Podemos volver a eso, pero esta vez a escala nacional, a escala global. Y millones de corazones responden, sí, pero hay algo que el rebelde no ve al inicio de su viaje. Algo escondido en los pliegues de tu propia psique. Cree que está luchando por la justicia, pero una parte de él está luchando con su propia impotencia. Proyecta el dolor interno que nunca ha sido curado hacia el sistema externo. Quiere salvar el mundo porque, en el fondo, quiere ser salvo. Y en esta confusión entre redención colectiva y redención personal, es donde la sombra empieza a crecer. Jung nos enseñó que todo arquetipo tiene un lado luminoso y un lado oscuro. El salvador puede convertirse en tirano. El rebelde puede convertirse en el opresor. La madre colectiva puede convertirse en la madre devoradora que asfixia la individualidad en nombre del bien común. Y el joven que camina por las calles, indignado por la injusticia, no se da cuenta de que una voz peligrosa ya ha empezado a murmurar en su interior. Si no entienden, tendremos que hacérselo entender. Pero antes de continuar, permítanme plantar una semilla que solo florecerá más tarde. ¿Por qué tantos movimientos socialistas comenzaron con poesía y terminaron con arrestos? ¿Porque el sueño de la libertad colectiva se ha convertido tan a menudo en una pesadilla de control absoluto? La respuesta está en un arquetipo que aún no hemos revelado, un arquetipo que acecha silenciosamente detrás de toda utopía, el devorador. Mantén esa palabra, ella volverá. Por ahora, observa al joven rebelde mientras se sube a una caja en la plaza pública y comienza a hablar. Tus palabras son fuego, su convicción es magnética.
y a su alrededor la multitud crece, porque ofrece algo que todos desean desesperadamente: pertenencia, propósito y la promesa de que el sufrimiento finalmente terminará. Si sientes que estas reflexiones tocan algo muy profundo dentro de ti, algo que va más allá de la política y entra en el territorio del alma humana, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque apenas estamos comenzando a descender a las capas más profundas de este arquetipo. La multitud es ahora un organismo vivo. Respiren juntos, pulse juntos, y el joven rebelde siente esto, siente el poder de ser la voz de miles de personas que antes estaban mudas. Habla de fábricas donde los niños pierden los dedos, de salarios que apenas alcanzan para comprar pan, de propietarios que duermen en mansiones, mientras familias enteras comparten una habitación sin ventana, y a cada frase, la multitud responde con un rugido que surge de lo más profundo. No es solo ira, es reconocimiento. Están viendo por primera vez lo que siempre han sentido, que hay algo profundamente mal en el orden de las cosas. Pero el hombre del traje gris sigue mirando desde arriba. Su nombre es William, y no es un simple villano. Es el guardián arquetípico del status quo, alguien que protege la estructura establecida no por crueldad, sino por miedo al caos. Ha visto revoluciones antes. Vio cómo las promesas de libertad se convertían en guillotinas. Vio cómo el hambre de igualdad devoraba a sus propios hijos. Y ahora, mirando al joven que incendia la plaza con sus palabras, William murmura para sí: todavía no sabe el precio de lo que pide. Aquí encontramos el verdadero conflicto arquetípico del socialismo, no entre ricos y pobres, sino entre dos temores primordiales de la psique humana: el miedo a la exclusión versus el miedo a la disolución, el miedo a perderse algo versus el miedo a perderse a uno mismo. Y ambos temores son legítimos, ambos provienen de heridas reales. El rebelde teme la exclusión porque vio a la gente morir de hambre, mientras los graneros se desbordaban. Vio el talento desperdiciado porque nacieron en el lado equivocado de la ciudad. Vio el potencial humano siendo introducido en los engranajes de un sistema que valora la propiedad por encima de las personas. Y su respuesta psicológica es: necesitamos una madre colectiva que garantice que nadie sea abandonado. Necesitamos un sistema donde la pertenencia no dependa de cuánto tienes. The Guardian teme la disolución porque ha visto lo que sucede cuando la estructura colapsa. Vio cómo la promesa de igualdad podía convertirse en una tiranía de la mayoría. Viste cómo el impulso de nivelar desde abajo puede aplastar la excelencia. Vio cómo la obsesión por la justicia distributiva puede acabar con la motivación humana. Y tu respuesta psicológica es: la jerarquía es cruel, pero la alternativa es peor. La desigualdad duele, pero el colapso mata. Ninguno de los dos está completamente equivocado. Y esa es la tragedia. El joven rebelde baja de la caja y está rodeado de rostros esperanzados. Una señora mayor le toma la mano y le dice: mi nieto tiene fiebre desde hace 3 días y no tengo dinero para el médico. Un hombre con las manos callosas pregunta: ¿es cierto que podemos opinar sobre el funcionamiento de la fábrica? Una joven de ojos brillantes susurra: ¿de verdad crees que podemos cambiar todo esto? Y responde a todos con la ardiente convicción de quien ha descubierto una verdad universal: sí, podemos. Juntos podemos rehacer el mundo. Pero en ese momento sucede algo sutil en tu psique, algo que Jung llamaría inflación del ego. Comienza a identificarse no solo como portavoz de los oprimidos, sino también como agente de la redención histórica. Ya no es solo un hombre indignado por la injusticia. Él es el elegido, el que finalmente entendió lo que las generaciones anteriores a él no pudieron ver. Y en esta inflación, este momento en el que el ego personal se fusiona con el arquetipo colectivo, es donde se planta la semilla de la tiranía. Porque cuando te ves a ti mismo como el salvador de la humanidad, cualquier obstáculo se convierte en enemigo de la humanidad misma. Cualquier duda se convierte en traición. Cualquier vacilación se convierte en cómplice de la opresión. Y lentamente, sin darse cuenta, el rebelde comienza su metamorfosis en algo que nunca imaginó que llegaría a ser. Mientras tanto, William baja de su oficina y camina hacia la plaza, ahora vacía. Mira la caja donde hace un momento estaba el joven y siente algo inesperado. No desprecio, sino una profunda tristeza, porque se reconoce 20 años más joven. También alguna vez creyó que podía salvar el mundo mediante la reorganización social. También pensó que bastaba con redistribuir los recursos para curar la herida humana. Pero luego lo vio. Vio que la herida es más profunda que cualquier sistema económico. Viste que puedes cambiar las estructuras externas, pero la sombra humana permanece, la envidia permanece, la ambición permanece, el deseo de poder persiste. Y cuando intentas erradicar estas fuerzas mediante el control colectivo, no desaparecen, simplemente encuentran nuevos disfraces. Esta es la segunda herida arquetípica que alimenta el conflicto, la ilusión de que el cambio externo produce una transformación interna. El socialismo
En su forma más ingenua, cree que si cambiamos las condiciones materiales, cambiaremos la naturaleza humana. Pero Jung nos recuerda, la psique no funciona así. Puedes destruir todas las jerarquías externas, pero la jerarquía interna permanece. Se puede abolir la propiedad privada, pero no se puede abolir el ego que quiere poseer. Se puede declarar la igualdad por decreto, pero no se puede decretar que la gente deje de compararse, de envidiar, de desear más. Y aquí es donde se revela el segundo bucle narrativo. Si la naturaleza humana es la verdadera fuente de desigualdad, entonces cualquier sistema que la ignore está condenado al fracaso. Pero si la naturaleza humana puede ser moldeada por el medio ambiente, entonces el socialismo tiene una oportunidad. ¿Cuál es la verdad? La respuesta llegará, pero todavía no. El joven rebelde ahora se reúne con otros en un sótano iluminado por velas. Hay 12 personas alrededor de una mesa. Discuten estrategias, planifican demostraciones, escriben folletos, y mientras hablan, comienza a surgir una dinámica psicológica fascinante. Comienzan a dividir el mundo en dos bandos. Nosotros y ellos, los oprimidos y los opresores, los puros y los corruptos, los que entienden y los que se niegan a ver. Esta división no es casual, es el arquetipo de la manifestación de la guerra santa, y toda guerra santa requiere la creación de un enemigo absoluto. No basta con decir que el sistema es injusto, hay que decir que quienes se benefician de ello son moralmente corruptos. No basta con querer un cambio, es necesario demonizar a quienes se resisten al cambio, y lenta, imperceptiblemente, la compasión que dio origen al movimiento comienza a ser reemplazada por algo más oscuro, el deseo de castigo. Una joven del grupo, llamada Sara, plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa si algunas personas simplemente no quieren participar en nuestro sistema colectivo? ¿Y si prefieren conservar sus propiedades, sus negocios, su autonomía individual? El silencio que sigue es pesado. Entonces el joven rebelde, ahora llamado Daniel por los demás, responde con una voz que transmite convicción y algo un poco inquietante. Entonces tendremos que educarlo. Tendremos que mostrarles que la libertad individual que defienden no es más que egoísmo disfrazado. Y si todavía resisten, tendremos que proteger el bien colectivo, incluso si eso significa limitar las opciones individuales. Sara lo mira con una expresión que mezcla admiración y preocupación. Acaba de presenciar el momento exacto en el que la madre colectiva empieza a enseñar los dientes, porque la madre que alimenta a todos es también la madre que no tolera a los hijos rebeldes. La madre que promete seguridad es también la madre que asfixia la libertad. Y el precio de pertenecer incondicionalmente al colectivo es renunciar a la propia voluntad individual. Pero Daniel aún no ve eso. Está embriagado por la certeza moral, por el sentimiento de estar en el lado correcto de la historia. Y en esta embriaguez no se da cuenta de que está repitiendo el mismo patrón que critica. Concentra el poder en nombre de la descentralización, impone uniformidad en nombre de la justicia, se vuelve autoritario en nombre de la libertad. Mientras tanto, William está en su casa, mirando por la ventana la ciudad dormida. Sabe que el conflicto apenas comienza, sabe que Daniel y sus seguidores ganarán fuerza, sabe que eventualmente habrá una confrontación inevitable entre el viejo orden y la nueva promesa. Y la pregunta que lo atormenta no es quién ganará, sino qué quedará una vez terminada la batalla. Pasan los meses. El movimiento crece como una planta que ha encontrado un suelo fértil. Daniel ya no está en sótanos iluminados con vela. Ahora habla en salas abarrotadas, en plazas donde se reúnen miles de personas, en fábricas donde los trabajadores detienen sus máquinas para escucharlo. Y su mensaje evolucionó. Ya no se habla solo de redistribución, habla de transformación total, de un nuevo hombre nacido de un nuevo sistema, de una conciencia colectiva que sustituya al egoísmo individual. Habla del yo colectivo. Aunque no utiliza este término junguiano, intuye que la única manera de realizar su visión es disolver las fronteras entre individuo y grupo, entre yo y nosotros, entre lo mío y lo nuestro. Y la gente responde, porque está ofreciendo algo que va más allá del pan y un salario justo. Está ofreciendo identidad, propósito trascendente, la sensación de participar en algo más grande que sus pequeñas y normalmente sufridas vidas. Está activando el arquetipo del héroe colectivo, ese que dice, solo somos débiles, pero juntos somos invencibles, solo somos insignificantes, pero como parte del movimiento somos históricos. Sara permanece a su lado, pero algo ha cambiado en sus ojos. Observa cómo Daniel habla ahora con una seguridad que no admite matices, cómo desvía preguntas difíciles con lema, cuando comienza a tratar el desacuerdo no como diálogo, sino como sabotaje. Ella ve en él la misma rigidez que él criticaba en los guardianes del antiguo sistema, pero cuando intentas hablar con él sobre esto, en un momento privado después de un meeting,
Él sonríe y te pone una mano paternal en el hombro. Aún no lo entiendes del todo, Sara. Estas dudas son restos del condicionamiento burgués. Con el tiempo lo verás claramente. Ella siente un escalofrío porque se da cuenta de que Daniel ya no le habla. Estás adoctrinando y la diferencia entre ambos es abismal. Mientras tanto, algo inesperado sucede al otro lado del conflicto. William ya no está solo. Un grupo de empresarios, propietarios, inversores se reúnen en tu casa. Están asustados. La medida de Daniel amenaza no solo sus ganancias, sino toda la estructura que han construido. Y quieren actuar, quieren usar la fuerza, sobornar a las autoridades, contratar hombres armados para dispersar las manifestaciones. Pero William levanta la mano y dice algo que sorprende a todo. No podemos ganar esta batalla con violencia, porque Daniel no se equivoca en todo. Hay verdaderas injusticias en nuestro sistema. Hay sufrimiento que podríamos haber evitado. Si respondemos solo con represión, demostraremos que tiene razón acerca de nosotros. Un hombre corpulento con barba gris golpea la mesa con el puño. ¿Qué propones? ¿Que les entreguemos todo? ¿Que les dejamos destruir lo que nos llevó generaciones construir? Y William responde con voz cansada pero firme. Propongo que reconozcamos la herida antes de que supure por completo. Propongo reformas reales, salarios dignos, condiciones de trabajo humanas, participación de los trabajadores en las decisiones, no por bondad, sino por supervivencia. Porque si no hacemos esto, Daniel y sus seguidores no solo tendrán razón moral, sino que tendrán razón histórica. El silencio que sigue es denso, porque William acaba de articular algo que ninguno de ellos quiere admitir, que el socialismo no surge de la nada, surge como respuesta a fallas reales del sistema actual. Y luchar contra el socialismo sin corregir esos defectos es como intentar apagar un incendio arrojando gasolina. Aquí encontramos el tercer bucle narrativo. ¿Existe una tercera vía entre el capitalismo salvaje y el socialismo autoritario? ¿Puede la psique humana encontrar un equilibrio entre la autonomía individual y la responsabilidad colectiva? ¿O estamos condenados a oscilar eternamente entre estos dos extremos? La respuesta se está gestando, pero aún no ha llegado. Daniel ahora enfrenta su propio dilema interno. El movimiento ha crecido tanto que necesita estructura, necesita jerarquía, necesita líderes que tomen decisiones en nombre del colectivo. Y aquí está la cruel ironía. Para implementar la igualdad, necesita crear desigualdad de poder. Para abolir las jerarquías externas, es necesario establecer una jerarquía interna. Para liberar a las masas, primero hay que organizarlas bajo un mando centralizado. Ahora se encuentra con un círculo más pequeño. Ya no 12 personas en un sótano, sino 5 en una habitación cerrada con llave. Y las conversaciones cambiaron de tono. Ya no hablan de inspirar, sino de controlar. No hablan de persuadir, sino de neutralizar a la oposición. Un hombre delgado y de ojos intensos llamado Marcus sugiere: necesitamos una disciplina férrea. Cualquiera que no esté con nosotros está en contra del movimiento. Cualquiera que dude en obedecer las decisiones colectivas está saboteando la revolución. Daniel escucha en silencio. Una parte de él sabe que esto está mal, pero otra parte, la parte que ahora se identifica plenamente con el arquetipo del Salvador, susurra: tiene razón. No podemos permitir que el individualismo egoísta destruya lo que estamos construyendo. El bien de millones no puede sacrificarse por la terquedad de unos pocos. Sara está en esa reunión y por primera vez habla abiertamente. ¿Estás escuchando lo que dices? Nos estamos convirtiendo exactamente en aquello que juramos luchar. Estamos concentrando poder. Estamos castigando la disidencia. Exigimos obediencia ciega. ¿En qué se diferencia esto de la tiranía que queremos derrocar? Marcus la mira con desprecio, porque nuestra tiranía está en nombre del pueblo. El suyo está a su propio nombre. Sara se pone de pie, y su voz tiembla no de miedo sino de disgusto. ¿Realmente crees que la intención transforma la opresión en liberación? ¿Basta con decir que hacemos esto por el bien común para que deje de ser control? Y Daniel finalmente interviene con una voz que ya no es la del joven idealista, sino la del líder pragmático. Sara, estás dejando que el sentimentalismo nuble tu visión estratégica. A veces, la protección parece control para quienes no comprenden el peligro. Ella lo mira por un largo momento, y en ese momento, vea en qué se ha convertido. Vea la inflación completa del ego. Vean al Salvador que ahora se considera infalible. Vea al rebelde que se ha transformado en el nuevo padre opresor. Y sin decir nada más sale de la habitación. Sal del movimiento. Salir de la ilusión de que las buenas intenciones protegen contra la corrupción del poder. Este es el primer gran giro. La persona más leal al movimiento, la que fue presente desde el principio, ella es la primera en irse. No porque haya perdido la fe en la justicia, sino porque vio que el camino elegido para
lograrlo, repetirá los mismos patrones que crearon la injusticia original. Daniel siente algo cuando ella se va, una punzada, una duda que rápidamente es sofocada por el relato que él mismo construyó. Ella no tenía la fuerza necesaria. La revolución exige sacrificio, incluido el sacrificio de la pureza moral absoluta. A veces es necesario ensuciarse las manos para limpiar el mundo. Se lo repite a sí mismo hasta creerlo. William, por su parte, recibe una visita inesperada. Es Sarah. Entra a su oficina con la expresión de alguien que carga un peso inmenso. Ella no vino como un enemigo. Llegó como alguien que finalmente entendió algo terrible. Tenías razón en una cosa. El movimiento no solo quiere justicia, quiere venganza. No solo quiere igualdad, quiere castigo. Y Daniel pasó de ser líder a convertirse en sumo sacerdote de una nueva religión que requiere sacrificios humanos. William la escucha en silencio. Cuando termina, él dice algo que ella no esperaba. Lo sé, siempre lo supe, pero esto es lo que todavía necesitas entender. Yo también soy parte del problema. El sistema que defiendo también causa sufrimiento, también destruye vidas, también concentra el poder en unas pocas manos. La diferencia es que nuestro sistema al menos admite ser imperfecto. Su promesa es perfección, y esa promesa es más peligrosa que cualquier tiranía honesta. Sarah siente que las lágrimas le queman los ojos, porque se da cuenta de que no hay héroes en esta historia. Simplemente hay personas que intentan resolver problemas complejos con herramientas inadecuadas. Simplemente está la psique humana tambaleándose entre los extremos, tratando desesperadamente de encontrar el equilibrio en un mundo que parece exigir opciones absolutas. Pero algo se está gestando, algo que ninguno de los dos prevé, porque mientras Daniel consolida el poder dentro del movimiento y William intenta reformas desesperadas al sistema, una fuerza mayor se está moviendo. El arquetipo del devorador, ese que comentábamos al principio, por fin emerge de las sombras, y cuando se manifieste plenamente, ni Daniel ni William estarán preparados para lo que viene después. La ciudad amanece diferente. Hay una tensión en el aire que todos sienten pero que pocos pueden nombrar. Daniel convocó a una manifestación masiva. Lo llama el gran despertar, el momento en que el movimiento deja de pedir y empieza a tomar. Decenas de miles convergen en el centro con algo nuevo en sus ojos. Ya no suplican esperanza, sino certeza inquebrantable. Daniel está en una plataforma. A su lado, Marcus y un hombre nuevo al que nadie conocía desde hacía 2 meses. Su nombre es Víctor, y hay algo inquietante en su quietud. Él no grita, no hagas gestos, simplemente observa a la multitud con ojos que calculan cada cara como piezas en un tablero. Daniel comienza a hablar. Hoy no estamos aquí para preguntar. El viejo orden ha terminado. Las fábricas pertenecen a los trabajadores, la tierra pertenece a quienes la cultivan, y quien se resista será tratado como enemigo del futuro. La multitud estalla en gritos, pero no son gritos de alegría, son el rugido de la horda a la que finalmente se le ha permitido liberar su ira reprimida. En este momento, el arquetipo del devorador se revela por completo. Es la psique colectiva cuando abandona toda restricción y se convierte en una fuerza consumidora. La multitud deja de ser personas y se convierte en un organismo único, hambriento e implacable. William observa desde lejos, desde lo alto de un edificio, y ve lo que Daniel no puede. La multitud no está siendo guiada, sino alimentada. Y una vez que alimentas al devorador, no hay forma de controlarlo. Las siguientes horas son caóticas. Los grupos se dispersan por toda la ciudad. Algunos expulsan a los directores de fábrica, otros irrumpen en almacenes, otros ocupan mansiones, y Daniel, de vuelta en la habitación cerrada, intenta comprender qué pasó. Una parte de él está eufórica, pero otra parte susurra: has perdido el control. Víctor habla por primera vez en días. El control es una ilusión burguesa. La revolución no es una cena educada, es una cirugía sin anestesia. Daniel responde perturbado: están golpeando a la gente. Ese no era el plan. Y Víctor dice con una calma aterradora: el plan era teoría, esto es práctica. La pregunta es si tendremos el coraje de continuar a pesar del exceso. Este es el segundo gran giro. Daniel se da cuenta de que él no es el líder, él es solo la cara. La verdadera fuerza es Víctor. Y no quieren reformas, quieren purificación mediante la destrucción. Marcus propone: necesitamos organizar comités de vigilancia, identificar a los contrarrevolucionarios. Daniel siente náuseas. Él sabe a dónde lleva esto, pero Víctor lo interrumpe. Todavía piensas como un individuo. Es necesario pensar como una célula del organismo colectivo. Daniel mira a su alrededor y se da cuenta de que está rodeado de extraños. La ideología que abrazó contenía las semillas de esta monstruosidad desde el principio. Cuando divides a la humanidad en categorías absolutas, cuando prometes el paraíso eliminando los obstáculos humanos, no se crea justicia, crea justificación para la atrocidad.
Mientras tanto, Sara está sentada con William. Ven cómo la ciudad se desmorona. Sara dice, el socialismo ha fracasado porque supone que somos inherentemente buenos. Pero Jung demostró que llevamos luces y sombras. No existe ningún sistema que elimine nuestro lado oscuro. La puerta se abre violentamente. Son hombres del comité de vigilancia. El líder mira a Sara. Traicionaste al movimiento. Sara responde, no hice trampa. El movimiento traicionó sus principios. William se levanta. Está bajo mi protección. Y el hombre se ríe. ¿Crees que tu nombre significa algo? El viejo orden ha terminado. Daniel entra a la habitación. Cuando ve que Sara está siendo amenazada, algo se rompe en su interior. Dice que dejen en paz a estas personas. Y el hombre responde, Víctor dijo que te estabas debilitando. Daniel siente que el suelo desaparece. Te das cuenta de que has sido reemplazado. Daniel mira a Víctor, que acaba de entrar con esa sonrisa fría. Víctor dice, Daniel, tú hiciste tu parte. Encendió la llama, pero ahora necesita manos más firmes. En ese momento sucede algo extraordinario. Daniel finalmente ve su propia sombra reflejada en Víctor. Mira que la diferencia entre ellos es solo de grado, que él mismo plantó las semillas de esta monstruosidad cada vez que simplificó la complejidad humana en categorías convenientes. Y por primera vez en meses, Daniel duda, no por debilidad, sino porque recuperó algo imprescindible, la capacidad de cuestionarse a sí mismo. Mira a Sara, a William, a las caras asustadas, y le dice a Víctor, no, esto termina aquí. Víctor se ríe, sabía que no tendrías estómago para lo que vendría después. Por eso los hombres como usted inician revoluciones, pero nunca las terminan. Daniel responde, quizás eso sea lo único bueno que me queda. El líder del comité levanta la mano, pero el joven que antes había dudado da un paso adelante. No. Me uní para poner fin a la opresión, no para crear uno nuevo. Es un pequeño momento, pero inmenso. Es entonces cuando el individuo recupera su voz frente al colectivo devorador. Otros empiezan a dudar. Víctor se da cuenta de que está perdiendo el control. Eres peligroso porque tu debilidad es contagiosa. Luego ordene, deje a todos aquí, por ahora. Pero tu vacilación costará vidas. Daniel, Víctor se va, dejando a las personas que presenciaron a alguien elegir cargar con la culpa en lugar de cometer una atrocidad. Sara se acerca. Ahora lo entiende. Daniel responde, ahora entiendo que no entiendo nada, que toda respuesta absoluta era solo miedo disfrazado de certeza, que quería salvar el mundo porque no podía salvarme a mí mismo. William pregunta, ¿qué hacemos ahora? Y aquí llegamos al tercer bucle. Si ni el capitalismo salvaje ni el socialismo autoritario funcionan, ¿cuál es la respuesta? Sara ofrece sabiduría. Tal vez sea aceptar que no existe un sistema perfecto porque no hay personas perfectas. Ese verdadero trabajo no es externo, sino interno. Daniel escucha sin discutir, y en ese silencio, algo empieza a sanar. No la herida del mundo, sino la suya propia. Afuera, la ciudad sigue sumida en el caos, pero aquí sucede algo diferente. Lo que Jung llamaría individuación es nacer, el proceso de llegar a ser quien realmente eres. William ofrece, ¿puedo ayudar a la gente a salir? Sara pregunta, ¿y tú? William responde, me quedaré. Alguien necesita documentar lo que sucede cuando los arquetipos se salen de control. Daniel dice, yo también me quedo, no para liderar, sino porque tengo responsabilidad por lo que ayudé a crear. Quizás sea eso, deja de intentar ser un héroe y acepta ser simplemente un ser humano imperfecto. Los días siguientes confirman los peores temores. Víctor instaura purgas. La ciudad se convierte en un experimento donde la igualdad se impone a través del terror. Irónicamente, emerge una nueva élite, la de los ideológicamente puros. El socialismo, en su forma extrema, revela su rostro completo. Es una religión secular que promete la salvación mediante la abolición del yo individual y devora a sus propios fieles. Pero aquí está el cuarto bucle. El problema no es el socialismo como impulso original. El impulso de cuidar unos de otros es humano. El problema es cuando se pasa de la compasión al control. Asimismo, el capitalismo en su impulso original es legítimo. El problema es cuando la libertad se convierte en explotación. La verdadera pregunta siempre ha sido, ¿cómo equilibramos la autonomía individual con la responsabilidad colectiva? ¿Cómo honramos tanto la pertenencia como el ser únicos? La respuesta está en integrar las verdades de ambos, al reconocer que la psique humana necesita raíces y alas. Meses después, Daniel escribe, quería cambiar el mundo porque no podía aceptar mi impotencia. La verdadera revolución es interna, es aceptar que eres luz y sombra, y elegir qué aspecto alimentar.
Sara ahora trabaja ayudando a refugiados. No habla de ideologías, simplemente ayuda a personas individuales, entendiendo que el cambio real ocurre en pequeños actos. William sigue documentando. Preservar la memoria para un futuro que tal vez ingreso. Y aquí está la lección final. El socialismo, como arquetipo, no es el enemigo. Es un llamado a recordar que estamos interconectados. Pero cuando la compasión se convierte en coerción, el arquetipo revela su lado oscuro. La tarea no es rechazar el impulso socialista, sino madurarlo, intégrelo con su opuesto y hacer el trabajo interior que impida que nuestras heridas se conviertan en proyectos políticos destructivos. Porque todo sistema político es una psicología colectiva manifestada. Y hasta que hagamos las paces con nuestras psiques divididas, continuaremos creando sistemas que oscilarán entre extremos. La verdadera revolución ocurre cuando dejas de intentar salvar el mundo y comienzas el trabajo de convertirte en una persona completa. Cuando aceptas eso, puedes contribuir sin controlar. Esta es la historia del socialismo contada a través de arquetipos. Una invitación a ver en profundidad. Entender que detrás de cada ideología hay impulsos psicológicos profundamente humanos. Si estas reflexiones despertaron algo dentro de ti, deja tu comentario compartiendo qué arquetipo se reveló más. Y suscríbete al canal, porque seguiremos explorando estas profundidades, donde la política se encuentra con el alma.